¿Lo tienes? Deuteronomio 13, 4 y 5. Vamos a leerlo. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Dios. Tú has sido grande, tú has sido bueno. Señor, en este día, Padre, solamente queremos llegar a ti, Jesús, llegar a tus pies otra vez, darte a ti la gloria, Señor, como lo hemos hecho, cantarte o siendo obedientes, Dios, pero ahora, Padre, queremos escuchar tu voz. Y Señor, te lo decimos como un ruego, Padre, déjanos escuchar tu voz el día de hoy. Una vez más, Señor, porque nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, necesitan de ti. Necesitamos, Señor, entender, Dios, tu voluntad. Necesitamos entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Señor, sabemos, Dios, que fuera de ti no podemos hacerlo. Y, Señor, usa tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Espíritu Santo, que seas tú obrando en nuestro corazón, moviéndote entre cada fila y silla, Señor. Y también, Señor, llevándonos a la misma presencia del Padre. Señor, déjanos sentar a tus pies y escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Esta es la segunda parte, por así decirlo, de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estamos todavía en el contexto de la adoración única, de el santuario único, de la adoración centralizada. Estamos todavía en ese contexto. Y cuando vimos ya lo que debía de hacer el pueblo de Israel, como ir a esta ciudad, establecer un santuario, una tribu en especial, ahora en el capítulo 13 Dios empieza a hablar mucho acerca de lo que no debe hacer. Y entonces nos habla acerca de que, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo te estoy hablando acerca de un santuario único, te estoy hablando acerca de la centralización de la adoración, que tiene que ser una, que tienes que ir a Jerusalén, que tienes que ir a las fiestas, que tienes eso, pero también te voy a decir, mira, lo que te puede desviar de ir, de hacerlo, lo que nos puede desviar nosotros como iglesia, de darle a Dios realmente la gloria y la honra. Entonces comenzamos dentro de este capítulo con una idea o un factor que se opone a nosotros o a nuestra fe, a nuestra devoción, y el primer factor es la idolatría. Ya habíamos platicado un poquito acerca de este asunto de la idolatría. ¿Por qué la gente caería en idolatría? Como un factor que les iba a desviar de la centralización de la adoración. Bueno, en unos versículos o capítulos anteriores decíamos o leíamos que muchos de estos ídolos o de estas estatuas eran de oro y de plata. Entonces imagínate a mucha gente codiciando el oro y la plata de las imágenes. Y entonces, bueno, aparte de esto, las prácticas, la cultura de la idolatría dentro de la tierra de Canaán era muy fuerte en el sentido inmoral, en el sentido de haz lo que quieras, lo que se te pegue en la gana, tú nomás ven, o sea, todo ese asunto era pan de todos los días. Y por esta causa, entonces, la gente era desviada hacia la idolatría y entonces perdía su propósito. El segundo factor que podía oponerse a este asunto de la centralización de la adoración, de adorar a Dios, es el que ya hemos estado platicando. Hoy es la segunda parte, no pude terminar la semana pasada, pero hablamos acerca de los falsos profetas. ¿Okay? La falsedad de la profecía, y había una particularidad en este asunto de los falsos profetas, y eso era que, dice Dios, cuando vengan a ti profetas o falsos profetas, y la particularidad era, y se cumpla lo que ellos hayan dicho. Eso es algo así como que muy interesante y como que para subrayar, porque no es nada más como que, los falsos profetas, ¿cómo puedes identificar a un falso profeta? Bueno, porque lo que dice nunca se cumple, ¿no? Es muy fácil de decirlo, pero ¿qué tal que ese falso profeta realmente dice algo y se cumple? Y entonces, ¿cómo puedes tú definir, identificar, o sea, si es falso o no es falso? O sea,
la Biblia habla acerca de que los profetas hablaban y decían y todo, y entonces cuando no se cumplía, bueno, pues era un falso profeta, apedrémosle, pum, pum, matémosle. Pero el asunto es que sí se cumplió. O sea, ¿cómo yo puedo identificar eso? Y yo te decía la semana pasada que tenemos un enemigo, y ese enemigo, el primero, pues somos nosotros. Y entonces, ¿por qué alguien iría a un falso profeta? Pues porque los falsos profetas te hablan cosas bonitas. Es la primera cosa. Los falsos profetas te hablan cosas bonitas, te hacen sentir bien, te hacen sentir tranquilo, te dan paz y así todo ese rollo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el falso profeta te atrae, te seduce con palabras, te habla de una manera tan melosa. Y por si fuera poco, se cumple, dice aquí. Bueno, vimos también la semana pasada que Dios les daba el poder para que eso se cumpliera. Y vimos también que otro opositor muy grande, aparte de nosotros mismos, es Satanás. Y Satanás en la actualidad es nuestro gran opositor, es aquel que se opone a que la palabra esté en nuestro corazón, es aquel que se opone a que nosotros sigamos a Dios, y es aquel que roba, mata y destruye nuestras vidas. Y entonces tú y yo no podemos darle cabida a Satanás en nuestras vidas. Y yo te decía, ¿cuál es el poder más grande? Porque comparándolo con Dios, Dios es incomparable en poder, por así decirlo. Pero ¿cuál es el poder más grande de Satanás? Y yo te lo dije la semana pasada, es el padre de mentira, es maestro de engaño. El engaño es lo mejor que él puede hacer. Y entonces, mediante el engaño, entonces destruye familias, destruye iglesias, destruye ministerios, destruye casas, destruye hogares, destruye todo, mediante el engaño. Y es ahí donde tú y yo tenemos que estar bien truchas, ¿no? Es ahí donde tú y yo tenemos que ser bien sabios en lo que estamos viendo frente a nuestros ojos. Y hoy tengo algo para ti muy interesante y que te va a ayudar mucho. Pero déjame platicarte un poquito antes. Mira, Dios tenía un propósito muy bien definido para el pueblo de Israel. El propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel era entrar en la tierra prometida, la tierra de Canaán, conquistar la tierra prometida, poseer la tierra prometida y preservar la tierra prometida. Y entonces habla acerca de una herencia, dice, heredarás esa tierra. Entonces ese era un propósito de Dios para el pueblo de Israel. Ahora para esta segunda generación, ¿lo van a llevar a cabo? Sí. Vamos a ver más adelante en el libro de Josué, que es cuando ya se meten en la tierra prometida y vencen a todas las naciones y toman posesión de la tierra y se reparten la tierra. Pero también había que preservar la tierra después de esa generación. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero ese asunto de entrar en la tierra prometida, conquistar la tierra prometida, poseer la tierra prometida y preservar la tierra prometida era una tarea, no era una tarea fácil, ¿ok? No era una tarea fácil y por sus fuerzas no lo iban a lograr. Por eso es que Dios buscaba incesantemente, lo voy a poner entre comillas y subrayado, buscaba Dios incesantemente formar la fe y la devoción del pueblo. En otras palabras, buscaba que el pueblo fuera maduro en su fe, buscaba que el pueblo creciera en su fe, que no nada más se quedara con, ya veo, ya esto, no, sino que el pueblo, así como un arbolito, cuando lo plantas está chiquito y entonces crece grande, 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 y entonces da frutos y entonces da sombra y los animales viven y puede ser una casita para tus hijos allá arriba, así más o menos, que la fe de las personas pudiera ser formada y pudiera crecer en el pueblo de Israel. Y por eso les habla acerca de este asunto, ¿no? No les hagas caso a la idolatría, no le hagas caso a los falsos profetas. Vamos a ver más factores que se oponen a esto más adelante, pero hoy estamos hablando de los falsos profetas, de la mentira, del engaño. Entonces Dios quería que el pueblo creciera en su devoción y en su fe, y también Dios quiere que tú y yo crezcamos en nuestra devoción y en nuestra fe. O sea, no quiere que nos quedemos chaparros espiritualmente. Él quiere que tú y yo crezcamos cada día. ¿Por qué? Pues para evitar ser desviados, ¿ok? Cada vez que nosotros alimentamos nuestra fe, alimentamos nuestro espíritu, cada vez que tú y yo nos preocupamos realmente por edificar nuestra fe en Dios, entonces menos podemos ser desviados. Y recuerda que estamos hablando del engaño. Entonces la estrategia principal para que un edificio, por ejemplo, como la estrategia principal para que un edificio no se caiga es ponerle mucha pintura, ¿verdad? La estrategia principal para que un edificio no se caiga es ponerle hartas crucecitas, así, ya sabes, en las varillas y todo, para que no se caiga.
¿Esa es la estrategia principal para que un edificio no se caiga? No, la estrategia principal para que un edificio no se caiga es que tenga buenos cimientos. Es que tenga buenos cimientos. O sea, tú a lo mejor lo sabes, a lo mejor no lo sabes, te lo he dicho, lo escuchaste alguna vez, pero hay más abajo de tus pies, hay más dinero abajo de tus pies que arriba de tu cabeza. Así tal cual te lo digo. Hay más dinero abajo de tus pies que arriba de tu cabeza para arriba. Entonces, para que un edificio no se caiga, necesita tener buenos cimientos. Aunque el propósito de Dios para Israel era visible, o sea, iban a entrar a la tierra prometida, iban a poseer la tierra prometida, aunque todo esto era visible, había muchísimo más. Hay un significado en que ellos no podían ver, que era perdurable y que cambiaría eternamente la forma en que el mundo pensaba de Dios y cómo se acercaba a Dios. O sea, iba a cambiar todo, la idiosincrasia y toda la teología, iba a cambiar todo en el mundo. En aquel entonces, cuando el pueblo de Israel hiciera la voluntad de Dios y entonces todas las demás naciones vieran cómo Israel lo hacía. Porque Dios quiere acercarse al ser humano siempre, siempre lo ha hecho. Entonces, la gente tal vez había escuchado de Dios. ¿Recuerdas, por ejemplo, Rahab, la mujer de Jericó? Había escuchado de Dios y entonces decía: ustedes son judíos, ustedes vienen del pueblo de Israel. ¿Saben qué? Hemos escuchado de ese Dios. Hemos escuchado del Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Egipto, pues bueno, ni se diga. Escucharon del Dios de Israel. Entonces, ese Dios, ¿cómo acercarse a Él? ¿Cómo buscarlo a Él? ¿Cómo conocerlo exactamente? ¿Cómo hacer eso, no? Sus inquietudes del pueblo de Israel y cómo se iban a enfrentar a todo esto el pueblo de Israel. Bueno, Dios tenía un plan para ellos. Dios tenía un plan para poder comunicar, cómo acercarse a Dios, cómo buscar a Dios, cómo conocer a Dios. Y entonces establece la ley mosaica. Y entonces Dios dice: mira, ustedes me van a buscar de esta manera, van a estar en un tabernáculo, bla, 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 ya te lo sabes eso. Y entonces Dios diciendo: y me van a buscar en tal fecha, y van a venir y esto, y entonces pone un santuario único y pone una misma manera para que lo alabemos, o para que lo alabara el pueblo de Israel, y entonces la demás gente lo iba a ver. Todas las demás naciones verían, ese era un propósito intangible, verían en el pueblo de Israel que Dios era un Dios deseable. ¿Ok? Esa es una palabra muy interesante. El pueblo de Israel tenía la encomienda y el propósito de hacer, no porque Dios no lo sea, o no porque el pueblo lo hiciera, pero tenían la encomienda de hacer la relación con Dios y conocer a Dios de una manera deseable. Y entonces ponte a pensar, por ejemplo, nosotros como iglesia hacemos a Dios un Dios deseable, o más bien un Dios aborrecible. Y entonces un día invitas a alguien a la iglesia y le dices: ven, vamos a la iglesia, y te dicen: yo no quiero ir, ¿por qué? No, está bien aburrido, man. ¿Hacemos a Dios un Dios aborrecible o un Dios deseable? O tal vez, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. ¿Por qué? Sí, invítame a tu iglesia, yo quiero ir. ¿Por qué? Pues porque se escucha muy padre, se escucha chido todo lo que dicen, todo lo que hacen. Yo quiero conocer, yo quiero ver. Y entonces eso era el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Tenían que hacerlo. Bueno, aparte de entrar a la tierra prometida. Hablando de los factores, los diferentes factores que podían desviarlos de ese propósito en base a su propio contexto, el contexto de Israel, porque el contexto de Israel no es el mismo que el contexto de la iglesia el día de hoy. Ellos no tenían celulares que sonaban a cada rato. Ellos no tenían celulares, ellos no tenían televisión, ellos no tenían coche, ellos no tenían cosas como las que hoy, el día de hoy tenemos. Ellos no se preocupaban por pagar cable. Ya está bien caro, 800 pesos. Ellos no se preocupaban por pagar el cable, ellos no se preocupaban por ese tipo de cosas. Su contexto era diferente, pero el propósito en el final es el mismo. Para la iglesia también. Entonces, en base a su propio contexto, había factores como la idolatría o como los falsos profetas que podían desviarlos del propósito. Y entonces, no solamente lleva una advertencia, no solamente les decía: mira, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas aquello, sino que también se ven acompañados de la forma de tratar con ese tipo de cosas que los iban a desviar. Y entonces, ¿te acuerdas qué era lo que Dios dijo con la idolatría? Una palabrita, ¿te acuerdas de esa palabra? Significa rasurar, significa rasparle, raer. Y entonces, ¿cómo tratar con la idolatría para que no me engañe, para que no me envuelva y todo? Tienes que raer la idolatría.
¿Ok? Bueno, ya explicamos eso. Con cada situación, Dios decía, bueno, viene esto y lo tendrás que hacer de esta manera para que no influya en tu vida. Ahora, los falsos profetas y aquellos también que, bueno, se cumplía lo que decían, ¿cómo tratar con ellos? ¿Cómo tratar con la mentira? ¿Cómo tratar con algo que parece real? ¿Ok? ¿Cómo tratar con algo que delante de mis ojos, o sea, oh, pastor, yo vi que ese hombre, o sea, habló y dijo, y lo que dijo se hizo? O sea, ¿cómo tratar con eso? Y tú en tu corazón dices, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y entonces sé que es un falso profeta, sé que es alguien que no es de Dios, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo identificar si es real, si es falso? ¿Has visto, bueno, en las pasadas Olimpiadas, cada vez que un atleta se gana una medalla de oro o algo así, has visto lo que hacen con su medalla de oro? La primeritita cosa que hacen, lo primero que hacen. Dan gracias a Dios, ¿verdad? No, lo primero que hacen es agarrar la moneda y hacerle así. ¿Has visto eso? Agarran la moneda, agarran la medalla y entonces la hagan así para la foto, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque en la antigüedad la gente cuando compraba y vendía y todo el asunto, había monedas, algunas de oro, por cierto, y entonces la gente lo que hacía era hacer esto. Y si se doblaba, entonces era real. Si no se doblaba, entonces era falsa. Porque el oro puro es muy maleable. Cuando está combinado con otros metales, lo hace duro. Entonces, si era oro puro, entonces lo hacían así la moneda y se doblaba, era oro puro. Esa es una costumbre ya de hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo saber que algo es real? ¿Cómo saber que algo es mentira? Como iglesia, ahora nosotros, es nuestro deber buscar, escucha, es nuestro deber buscar, promover, preservar la formación y la madurez de nuestra fe y nuestra devoción. ¿Por qué es necesario buscar, promover y preservar nuestra fe y nuestra devoción? Bueno, para llevar a cabo el propósito de Dios en lo individual y en lo colectivo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos habla acerca de que tú y yo no podemos perder de vista a Jesús. Mira, búscalo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios nos dice que estamos en una carrera. Pero déjame decirte que esta carrera no es a ver quién gana primero o a ver quién llega primero. Esta carrera es de resistencia. A ver quién aguanta más, ¿no? Esta carrera es de resistencia. Esta carrera la tienes que terminar, pero es una carrera dura. Entonces dice, tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor y tenemos que tener cuidado. Dice, puestos los ojos en Jesús. Como iglesia tenemos que preocuparnos por preservar, por buscar, por promover que nuestra fe y nuestra devoción en Dios madure, crezca, no que se quede chaparra, sino que madure, que crezca. Ahora busca Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Fíjate bien, vamos a leer algo interesante. Efesios 4:11 dice: y él mismo, está hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes son los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, Dios estableció personas que estaban como en el liderazgo para entonces perfeccionar a los demás santos, a las demás personas, para ayudarles a crecer en su fe, para buscar, promover y preservar la madurez de nuestra fe y nuestra devoción.
No, Dios no estableció pastores, líderes, apóstoles y todo ese rollo para que ellos la crean mucho y para que ellos anden poniéndose su cara en el face y para que ellos se promuevan a sí mismos, para que ellos se entretengan a sí mismos y no les importe nada la grey de Dios. Después de tanto tiempo de ser cristiano he visto tantos, ¿cómo decirlo? He visto tanta gente que se ostenta así como el apóstol y como y el evangelista y todo, y la verdad es que no les importa la madurez de la fe y de la devoción de las personas. Les importa dar show, les importa que la gente se tome fotos con ellos y la gente va y les dice: ¡ay, pastor, ore por mí! ¿Por qué? Pues no sé, pero ore por mí, no sé. O sea, he visto tanta gente así, he visto tanto farsante, he visto tanta gente que engaña, y aún, déjame decirte que aún esos dicen y a veces se cumple. Digo, que ellos se arreglen con Dios, yo no tengo nada que ver con ellos. Si en realidad son de Dios, adelante; si no son de Dios, allá ellos. Pero lo que sí nos pertenece a nosotros es lo que te voy a decir a continuación. Bueno, en Efesios capítulo 4, derivado de este pasaje, encontramos, esto no te lo voy a explicar el día de hoy, pero es para que lo tengas ahí nada más como apuntes. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice lo que acabamos de leer. Vemos hay una estructura formal de lo que Dios quiere en la iglesia, ¿ok? Dios quiere una estructura formal a través de ancianos, de maestros, de pastores. Dios quiere una estructura formal y que esa estructura formal sirva para algo, ¿ok? Toca tu mano, toca tu cabeza, tu cara, toca tu rodilla. Ahí donde te duele, toca tu rodilla, toca tus costillas, ¿ok? Adentro de ti hay huesos, ¿cierto? O sea, los puedes tocar, ahí están, son huesos. Y esos huesos, ¿qué es lo que le hacen a tu cuerpo? Le dan sostenimiento a tu cuerpo, es una estructura en la cual toda la carnita y la grasita y todo lo demás que nos hace ver bonitos está pegado y nos da estructura. Cuando tú te rompes un brazo o una pierna, pues inmediatamente la estructura se cae. Y cuando un hueso así se rompe, bueno, ya no hay estructura, ya no puedes caminar, no puedes pararte derecho, todo eso. Entonces Dios establece una estructura formal, para que en esa estructura formal funcione el cuerpo. 2, Dios establece un compromiso, o está hablando de un compromiso, y ese compromiso es un compromiso de la estructura formal, en este caso de los líderes y de los pastores. Nosotros tenemos el mayor compromiso de llevar a las ovejas a los pies de Dios, a promover, buscar y preservar la fe y la devoción en Dios. Nosotros somos los primeros responsables. Entonces hay un compromiso, pero también hay un compromiso de la gente de aprender, de buscar, de decir: necesito, enséñame. Bueno, 3, hay un esfuerzo conjunto. Ese esfuerzo conjunto es, bueno, hay personas, hay estructura, hay maestros, pero también hay personas como tú, como los santos, los que son para perfeccionar, que tienen que buscar también su fe, preservar su fe, promover su fe y todo eso. 4, constancia. Esa constancia habla acerca de que no nada más yo recibí a Cristo en mi vida, vamos a hacer la oración de recibir a Cristo, ya Señor, te entrego mi vida y todo lo demás, ya en el nombre de Jesús, amén. No, sino esa constancia es, ok, ya recibiste a Jesús, ahora tienes una encomienda, y esa encomienda es: sostén tu fe, promueve tu fe, busca que tu fe y tu devoción crezcan y maduren. Eso es lo que Dios buscaba con el pueblo de Israel. 4, constancia, tenemos que ser constantes. 5, trabajo conjunto. En ese trabajo conjunto está hablando acerca del cuerpo y dice: para que todas las partes dentro de ese cuerpo estén bien, trabajen bien, haciéndose o agarrándose de la cabeza principal, que es Jesús, o la única cabeza, que es Jesús. Trabajo conjunto. Y 6, hay un propósito único. Y
Y ese propósito único lo vemos allí en Efesios. Digo, no voy a predicar de eso, pero lo vemos de pasadita. Ese propósito único es darle gloria a Dios, estar agarrados de Él, crecer en fe, crecer en madurez, buscar que Él sea realmente el punto medular de nuestras vidas. Ese es el propósito único. Y empieza con esa estructura formal. Repito muy rápido. 1, estructura formal. 2, compromiso. 3, esfuerzo conjunto de todos. 4, constancia. 5, trabajo conjunto. Y 6, propósito único. Que todos estemos funcionando para el servicio de Dios. Bueno, ahora, en base a esto, en base a esa estructura, en base a esa forma de trabajar, estamos hablando de engaño, estamos hablando de profetas, estamos hablando de engaño de los profetas falsos y todo eso. Ahora, ¿cómo identifico yo algo que no es real? ¿Cómo identifico yo algo que es chafa? ¿Cómo identifico yo? Hay unas copias así chafas que están muy bien hechas. Si por ejemplo te gustan los tenis, hay unas copias de tenis que están mejor que las buenas, ¿no? Las que cuestan mucho, ¿no? La ropa, anillos, relojes. Pero ¿cómo identificar algo que parece real? Y bueno, tú un reloj dices, bueno, pues ese es chafa o es bueno, lo que sea, o esa ropa, pues si es buena o no es buena, ese carro, esas refacciones que le pusimos a mi carro son buenas, son malas. A lo mejor sabes algo de eso, pero dentro de la palabra de Dios, ¿cómo identificas algo que es real? ¿Y cómo identificas algo que no es real? Y esos profetas, falsos profetas, decían cosas y se cumplían. Bueno, versículo 4 de Deuteronomio capítulo 13. Aquí tenemos una fórmula y tenemos así, prácticamente nos está poniendo delante de nuestros ojos Dios. Versículo 4: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Dice, a Él vas a temer, a Él vas a obedecer, a Él vas a escuchar, a Él vas a servir y a Él vas a seguir. Son 5 puntos, 5 cosas que hoy te voy a desarrollar para poder identificar algo que es falso en la palabra de Dios. Bueno, 5, ahorita lo vamos a desarrollar. Miren, la suma de estas palabras, de estas 5 palabras que te acabo de decir, a Él vas a temer, a Él vas a obedecer, a Él vas a escuchar, a Él vas a servir y a Él vas a seguir. La suma de estas 5 palabras hablan del ejercicio de nuestra devoción y de nuestra fe. En otras palabras, lo que está diciendo es que pongas a trabajar tu fe. No nada más es yo creo en Dios, sino dice pon a trabajar tu fe, pon a trabajar lo que realmente tú dices que eres. Si algún día preguntaste en tu vida cristiana, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues ¿por dónde empiezo? O ¿cuál es mi propósito? ¿No? Si alguna vez te preguntaste esto en tu vida, o te estás preguntando esto así como, bueno, ya soy cristiano, ya vengo aquí a la iglesia, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, aquí tenemos una fórmula, ¿no? O tal vez te preguntaste, ¿cómo vivir como un hijo de Dios? O sea, ¿cómo yo realmente voy a vivir una vida en Dios, como la familia de Dios, como hijo de Dios? Aquí tenemos la respuesta. Pero antes de decirte esos 5 puntos, déjame decirte lo siguiente. A veces, escúchame, a veces Dios nos deja escuchar otras voces, porque dice, a Él escucharéis. A veces Dios nos deja escuchar otras voces para compararlas con la suya, para capacitarnos y para perfeccionarnos en escucharle solo a Él y comprobar que su voz, la voz de Dios, es incomparable. Entonces a veces, escucha, Dios nos deja escuchar otras voces aparte de la voz de Dios. Por eso dice, y entonces yo los envié a esos falsos profetas, yo los envié para que los escuchen, pero a probar su corazón. A veces Dios nos deja escuchar otras voces para capacitarnos y perfeccionarnos en escucharlo solamente a Él. 2, a veces permite, escucha, dice ahí también, a Él serviréis. A veces permite que sirvamos a alguien más para que sepamos que otros señores pagan mal y que son malos señores. Nos permite servir a otros señores en algún momento de nuestra vida para que nos demos cuenta que solo Él es el Señor de gracia, de misericordia y de perdón. Otra, a veces Dios nos permite que caminemos por otros caminos y dice ahí en ese versículo, a Él seguiréis.
A veces Dios nos permite que caminemos por otros caminos para que nos demos cuenta de que solo Él es el camino y que los demás caminos solamente te van a cansar, solamente te van a agotar, solamente te van a desviar y que no llegan a ninguna parte, excepto la muerte. Los demás caminos, mi hermano, no llevan a ninguna parte. Te van a cansar, te van a agotar, te van a desviar y solamente te van a llevar a pecar y a la muerte. Ten en cuenta eso. A veces Dios nos deja que pasemos por este tipo de cosas para que nos demos cuenta de quién es Él. ¿Ok? Bueno, ahora, habiendo dicho esto, tenemos ahora los 5 principios. Si le quieres apuntar o no, los 5 principios para no caer en el engaño y la mentira y no claudicar en el intento, ¿no? Así como no morir en el intento. Otra vez, 5 principios para no caer en el engaño y la mentira en base al versículo 4. Primer principio para no caer en la mentira, para no ser engañado. 1. ¿Qué es lo que dice ahí? El versículo 4 dice: a Él temeréis. Primer cosa, primer punto, temor a Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice que el principio de toda sabiduría, ¿qué crees? ¿Qué es? Es el temor a Jehová. Igual también lo dice en Proverbios 1:7, tal vez te sabías ese, ¿no? Pero Proverbios 9:10 dice: el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Ahora, el temor de Dios solo, escúchame bien, el temor de Dios solo se consigue de una sola manera. En nuestra sociedad, ¿por qué hay tantas mataderas? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta cosa que vimos el día de hoy? Y si le prendes a las noticias, vas a ver y darte cuenta de un chorro de cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ya no hay temor de Dios. O sea, y eso es algo que como iglesia, y alguna vez te lo dije, creo que estamos fallando mucho dentro de las iglesias. No estamos predicando del temor a Dios. Y yo soy el primero que me echo la culpa, ¿no? O sea, no estamos predicando el temor a Dios. Y déjame decirte algo: la gente en la sociedad está haciendo lo que está haciendo porque no tiene temor de Dios. Nuestros hijos el día de hoy no tienen temor de Dios. Hace 1 o 2 generaciones, si un hijo le rezongaba a su papá o tal vez le levantaba la voz a su mamá, inmediatamente, o sea, venía la vara castigadora y venía la chancla voladora, o si no, nos decían: no le levantes la voz a tu mamá porque entonces te va a caer un rayo. Y entonces, entre si caía o no caía, te decías: pues mejor no se la levanto, no voy a hacer la de malas, o si me levantas la mano se te va a secar la mano. Y así como, pues sí me gusta mi mano, ¿no? O sea, mejor no lo voy a hacer. Y entonces hemos perdido algo de esto. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando conocimos a Dios, dijimos, o lo hemos dicho: es que Dios no es un Dios castigador, y es que toda la vida sí es real, sí es verdad, sí es cierto, porque ya no vamos al castigo eterno, ya no vamos al infierno eterno. Pero también tenemos que entender que Dios es celoso y que Dios es santo y que Dios es un fuego consumidor. O sea, eso no podemos quitárselo a Dios. Entonces, la única forma como se consigue el temor de Dios en nuestras vidas es a través del conocimiento de Dios. La única forma, o sea, tú no puedes ir al Oxxo y comprar 1 kilo de temor de Dios. No puedes hacerlo. La única forma de conseguir el temor de Dios en tu vida es tener conocimiento de Dios. Busca Hebreos capítulo 12. Tener conocimiento de Dios, ¿ok? Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Dice, fíjate bien, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hemos dejado de predicar esto. Hemos dejado de predicar que a Dios no lo puedes engañar. Gálatas capítulo 6, 7, 8 dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Tenemos que seguir predicando esto. A mí me ha caído el 20 mucho acerca de esto. Sí, hemos puesto a Dios como un Dios así bonachón y que no pasa nada y que te dio la vida eterna y que te dio misericordia y gracia, y sí, es real. Pero el asunto es que también no podemos quitar ni evadir el juicio de Dios en nuestras vidas.
Y algún día te vas a dar cuenta de eso. No vas a ir al infierno porque tu vida ya es salvo, porque tú ya creíste en el unigénito Hijo de Dios, porque hiciste a Jesús como tu Señor y Salvador. Sí, eso no lo podemos quitar, eso ya lo ganamos. Bueno, lo ganó Jesús para nosotros, pero también tenemos que predicar acerca de que Dios es un fuego consumidor, y eso nos lleva a una conciencia de santidad. O sea, eso nos lleva, me voy a robar esto. No, ¿por qué me lo voy a robar? Si Dios está en todas partes y Él me ve, o sea, hay una consecuencia si yo me robo eso. Por cierto, ya entregaron los $10,000 del baño. No se lo roben. Ay, es de alguien. Entonces yo sé que hay una consecuencia, ¿no? Dios es un Dios celoso, es un Dios fuerte, es un Dios soberano, y no hay nadie como Él. Y eso no podemos evadirlo. Dentro de las características y de los atributos de Dios, aparte de ser bueno, aparte de ser fiel, también tenemos esto: Dios es celoso. Eso no se lo puedes quitar. Dios es celoso, fuerte, soberano, no hay nadie como Él. Y entonces Él está allí. Claro, ya no es esa imagen de a ver a qué hora te equivocas, ¡paz!, para darte la primera. No es eso. Pero también tenemos que entender que el temor de Dios, o el temor a Dios, es la fuente de toda sabiduría, y que ese temor a Dios en mi vida tiene que estar latente. Yo no puedo quitar de mi vida, siendo hijo de Dios, el temor a Dios. O sea, yo tengo que reverenciar a Dios, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que respetar a Dios. Y como iglesia, aquí en este lugar, tenemos que respetar a la iglesia y al lugar que Dios ha comprado con su sangre. Yo no puedo traer aquí a una banda sinaloense para que venga a tocar la fiesta de los 15 años que vamos a cumplir en enero. Yo no puedo traerla, porque está bien cara. Yo no puedo traerla, ¿por qué? Porque este es un lugar de reverencia. Este es un lugar de respeto. Este es un lugar en el cual necesitamos respetar. Y no porque esté grandote, o no porque yo sea el que te lo diga, sino porque Dios habita en este lugar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Ahorita. Habitando Jesús en tu corazón, en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí está con nosotros. Y entonces tenemos que vivir en una reverencia constante a Él, en un temor constante a Él. No podemos evadir eso. No podemos decir como que no me va a hacer nada. Bueno, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, porque el pueblo de Israel se sintió el pueblo elegido, y mira todo lo que le ha pasado. Ten cuidado. Entonces Dios es un Dios celoso, fuerte y soberano. Primer cosa, para no ser engañados, tenemos que tener temor de Dios. Primer cosa, para no ser engañados, tenemos que tener temor de Dios, y solamente se consigue teniendo conocimiento de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo obtenemos el conocimiento de Dios en nuestras vidas? Leyendo de Él. Es la única forma. No te puedo agarrar a bibliazos en la cabeza así, para que te entre el conocimiento de Dios. No se puede. Eso no es posible. Tú tienes que leer, tú tienes que comer, tú tienes que ir, tú tienes que estudiar, tú tienes que escuchar para entonces tener conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? Punto número 2, para no ser engañados y no morir en el intento. Punto número 2, obediencia a Dios. La primera es: a Él temeréis. La segunda es: a Él obedeceréis. La segunda, obediencia a Dios. Bueno, vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Es un pasaje muy famoso, muy recurrido. Josué, capítulo 1, versículo 7. Ya te lo sabes. Josué capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál fue el mandato de Dios para Josué? Esfuérzate y sé valiente. Pero esfuérzate y sé valiente ¿en qué? En vender tantos jugos como puedas, para que entonces agarres dinero y entonces tú puedas vencer a tus enemigos. Esfuérzate en ir al gimnasio, Josué, para que entonces cuando te enfrentes a esos gigantes que están allí en Canaán, no hombre, tú tengas harto punch y estés bien jugoso, para que ese día no te vayan a poner una de perro bailarín, Josué. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué?
Dijo, esfuérzate y sé valiente. Fue el mandato para Josué. Pero esfuérzate y sé valiente, ¿en qué? Bueno, allí está, lo tienes. Esfuérzate y sé valiente en el conocimiento de la voluntad de Dios. Esfuérzate y sé valiente en lo que yo te estoy diciendo que hagas, Josué. En la ley de Moisés meditarás y esa la vas a cumplir. Esfuérzate en cumplir la ley que yo te mando el día de hoy, Josué, para que entonces te vaya bien. O sea, no dijo esfuérzate en derrotar a los gigantes, sino dijo esfuérzate en cumplir la ley, esfuérzate en ser obediente. La obediencia a Dios radica en el conocimiento de su voluntad. Tú no puedes obedecer a Dios si no sabes qué quiere. Tú no puedes decir yo obedezco a Dios y no sabes qué es lo que Él quiere para tu vida. Y no podemos obedecer algo que no sabemos que debemos obedecer. O sea, es que yo no sabía. ¿Por qué no hiciste esto? Yo no sabía. O sea, no podemos obedecer algo que no conozco. Mira, en Romanos capítulo 7, vete para allá. Romanos capítulo 7, versículo 7. Yo no puedo obedecer algo que no conozco y es lo que Dios me pide. Romanos capítulo 7, versículo 7. Pablo dice, bien claramente, Pablo dice, Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo nos está diciendo que el ser humano conoce cómo ofende a Dios mediante la ley, mediante la palabra. Entonces, ¿cómo puedo obedecer algo que ni siquiera sé que tengo que obedecer? Bueno, tienes que darte cuenta, tienes que conocer, tienes que leer, tienes que buscar. Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? Señor, ¿cuál es tu voluntad? No le pierdas ahí Romanos porque vamos a estar leyendo 2 o 3 versículos más. Entonces, si tú y yo no sabemos qué obedecer, necesitamos entonces buscar qué obedecer. Para no ser engañado, tienes que obedecer. 2, tienes que obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer su palabra. Esfuérzate en su palabra, esfuérzate y sé valiente, Josué, porque al momento de tú obedecer esta palabra, yo te voy a dar la victoria sobre tus enemigos. Ahí mismo en Romanos capítulo 7, pero versículo 18 dice, bueno, ya sé que tengo que obedecer, pero dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, es difícil obedecer a Dios. Eso es lo que está diciendo. Es difícil en mi carne obedecer a Dios. Y tú tal vez estás diciendo, sí, cierto, es difícil obedecer a Dios. Pero el asunto es que le dice, esfuérzate y sé valiente en obedecer la ley que Dios te está dando. Esfuérzate y sé valiente, Josué. Y esa misma palabra te la dice el día de hoy. Sí, a lo mejor puedes decir, es difícil obedecer a Dios. Ahorita te voy a buscar otro versículo. Pero puedes decir es difícil y te voy a decir por qué es difícil. Bueno, busca Romanos capítulo 8, versículo 7. Ahí está. No te perdiste. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La naturaleza humana no se puede sujetar a Dios. Mi naturaleza humana no acepta las reglas de Dios. Las reglas de Dios en mi naturaleza humana me queman. No, ¿por qué, Señor? O sea, esa es mi naturaleza. Y cuando Dios dice, no hagas esto, es como, no, ¿por qué? Es como si te echaran ácido encima. Me derrito. Algo así. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no acepta las reglas de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, y porque mi naturaleza no puede obedecer a Dios. Mi naturaleza no puede obedecer a Dios, sino te hace enemigo de Dios. Por eso es importante morir a esta naturaleza y buscar otra naturaleza para obedecer, para poder buscar obedecer a Dios. Tenemos como hijos de Dios que entender que tenemos que morir a nosotros mismos, morir a este viejo yo, morir a este apestoso yo en mi vida. Si no mueres a ese apestoso yo en tu vida, entonces no vas a poder obedecer a Dios.
El segundo punto para no ser engañado es obediencia. Y si tú no estás obedeciendo a Dios, entonces vas a ser fácilmente engañado. Es importante morir a mi naturaleza y buscar otra para obedecer a Dios. 2 Corintios 5:17 dice: todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Y entonces allí está mi naturaleza. En Jesús yo soy una nueva criatura. Pero hay un problema, pastor. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el viejo yo ya lo he ahorcado. Una vez fuimos al mar y me revolcó la bola y no se muere. El viejo yo no quiere morirse. El viejo yo es fuerte ese viejo yo. No, hombre, vieras a ver. Ese viejo yo me mete en cada bronca. Una vez lo quería ahorcar, otra vez lo quería quemar. No, hombre, pues, no se puede. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? No te vayas a quemar, no te vayas a quemar tú solo. No vayas a pasar eso. Entonces, el problema es que el viejo yo no quiere morir. Es un problema de todos los días. Pero bueno, ahorita seguimos hablando un poquito más de eso. Okay, ¿cuáles son los puntos que llevamos? El primero es temor a Dios. El segundo es obedece a Dios. El tercero, escucha a Dios. Tercero, escucha a Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. ¿Okay? Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Somos capaces de escuchar la voz de Dios. Escucha esto. Mucha gente ha dicho: yo quiero escuchar a Dios. ¿Okay? Hay gente que dice que lo escucha. Y bueno, somos capaces de escuchar la voz de Dios. Escucha, cuando somos suyos por medio de Jesucristo. Si tú no eres de Dios por medio de Jesucristo, te va a ser imposible escuchar la voz de Dios. Así de sencillo. Si tú no eres de Jesús o de Dios a través de Jesucristo, porque solamente hay un camino, una verdad y una vida. Si no eres de Jesús, si no eres de Dios a través de Jesucristo, entonces no vas a poder escuchar la voz de Dios aunque quieras. Y esa voz de Dios la podemos identificar a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo dentro de nosotros el que nos ayuda a reconocer la voz de Dios y no otras voces. Nos ayuda a reconocer la voz de Dios y también nos ayuda en la dirección de nuestras vidas. Por eso es sumamente importante que Jesús esté en mi vida, que Jesús esté en mi corazón, recibir a Cristo en mi vida, en mi corazón y hacerlo el Señor de mi vida. Acabamos de cantar una canción: en mi vida el capitán es Cristo. Bueno, ponte a trabajar en eso, de que en realidad Jesús es el dueño de tu vida, que Él es el capitán de tu vida y que Él decide para dónde va el barco. Hazlo realmente en tu vida, porque entonces el Espíritu Santo va a estar contigo y el Espíritu Santo te va a poder hacer entender y te va a capacitar cada día para escuchar la voz de Dios. Si tú realmente quieres escuchar la voz de Dios, tienes que asegurarte de que tienes a Jesús y que el Espíritu Santo está en tu corazón. Y entonces a partir de allí conoces la voz de Dios. Es que el viejo hombre no se quiere morir, pastor. Bueno, es que primero tienes que matarlo. Bueno, simbólicamente tienes que renunciar a eso, tienes que arrepentirte de eso y empezar a vivir una vida nueva. Ahora en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Allí mismo en Romanos, espero no le hayas quitado, Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A qué nos tenemos que ocupar? ¿En qué nos tenemos que ocupar? En las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales. Por eso te decía madurar en nuestra fe, por eso te decía crecer en nuestra fe, edificar nuestra fe. Y hay muchísimas cosas a nuestro alrededor que el mundo nos ofrece: música, televisión, libros, literatura, shows, compañeros, amistades. Hay muchísimas cosas que el mundo te ofrece el día de hoy, pero que no te llevan a Dios. Vamos a ver eso la siguiente semana. Hay muchas cosas que no te llevan a Dios y tienes que empezar a reconocer la voz de Dios, porque es tu tarea, es un compromiso tuyo, siendo hijo de Dios, el ocuparte no de la carne, sino ocuparte del Espíritu, ocuparte de las cosas del Espíritu, para que entonces tengas vida y paz, no muerte.
Allí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, lo que te acabo de decir, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Para poder escuchar a Dios tenemos que tener a Jesús, al Espíritu Santo, y siendo capacitados por el Espíritu Santo cada día. El saber escuchar a Dios es un ejercicio constante que si en algún momento lo dejas, corres el riesgo. Si en algún momento tú estás caminando en el Espíritu Santo, y ya empiezas a escuchar la voz de Dios, y es lo que Dios quiere para mi vida, y Dios tiene planes, todo eso, empiezas caminando así, y si no lo haces como un ejercicio constante y lo dejas, corremos el riesgo de hablarnos a nosotros mismos. Y eso es muy peligroso. Hablarnos a nosotros mismos, pensando. Porque aquí estamos hablando de profetas falsos que nos están hablando a nosotros. Pero ¿qué onda cuando tú te hablas a ti solo? Y te dices, mí mismo, tú eres bueno, mí mismo, o sea, Jesús murió en la cruz por ti para que tengas hartos millones de dólares. Mí mismo, o sea, ¿qué onda cuando tú te hablas a ti mismo? Cuando nos hablamos a nosotros mismos, es un gran peligro no escuchar a Dios y escucharnos a nosotros mismos. Entonces, 3, escuchar a Dios. 4, cuarto punto para no ser engañado y no morir en el intento. Cuarto punto, servir a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, Primera de Corintios 15, 58 dice, Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Ahora busca Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Colosenses 3, 23. Y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, a Cristo el Señor sirves. Entonces, el cuarto punto para no ser engañados es servir a Dios. El servicio a Dios, servir a Dios, nos mantiene, fíjate bien, servir a Dios es un ejercicio, escuchar a Dios también para no ser engañados y no escucharme a mí mismo, pero también servir a Dios me sirve a mí, 1, para estar ocupado y no estar ocioso; 2, para sentirme útil; 3, para sentirme parte de algo; 4, para poder dar mi agradecimiento o manifestar mi agradecimiento, para mantenerme ocupado, para sentirme útil, para sentirme parte de algo y para poder manifestar mi agradecimiento a Dios. Eso es mi servicio, o para eso sirve mi servicio. En ese asunto, tú y yo estamos en una comunidad cristiana buscando a Dios, y en ese compañerismo, entonces tú y yo en ese servicio podemos estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, dejando de lado el asunto del compañerismo, estimulándoos al amor y a las buenas obras. Cuando tú y yo estamos en conjunto, en congregación, así como estamos el día de hoy en una iglesia, nos estimulamos en amor los unos a los otros. Nos estimulamos a las buenas obras los unos a los otros y decimos: ¿cómo estás? Pues he estado más o menos. No te agüites, mira, las cosas van a ir mejor. Mira, Dios tiene un propósito para ti, déjame orar por ti. Nos estimulamos a las buenas obras. Pero tú, arrejolado en tu casa y con todos tus problemas, ¿cuándo vas a salir? Tú arrejolado allí en tu casa y lamiéndote las heridas como perro viejo panteonero, ¿cuándo vas a salir de allí, mi hermano? Tienes que buscar ocupar tu corazón, ocupar tu vida, ocupar tu mente, ocupar tu servicio, ocupar tus manos. Tienes que demostrar tu agradecimiento a Dios también. Es que ya no puedo, es que mira, que yo no puedo venir, que no sé qué. Bueno, es que el servicio a Dios, no solamente estamos hablando de la iglesia, lo que puedes hacer aquí dentro de la iglesia, aunque hay mucho que hacer. Mira, todavía nos falta de todo eso por cortar. A ver quién se anima. Aunque hay mucho que hacer aquí,
El servicio a Dios se extiende a cada área de nuestras vidas. Se extiende a mis decisiones, a mis pensamientos, a mis relaciones, a todo lo que tiene que ver conmigo. Mi servicio a Dios penetra en todo lugar. O sea, tú puedes servir a Dios con las decisiones que tomas. Tú puedes servir a Dios con las relaciones de personas que tienes, con amistades. Tú puedes servir a Dios o puedes no servir a Dios. Tú puedes servir a Dios con tus decisiones o puedes no servirlo a Él. No solamente te centres, te cuadres solamente en que el servicio está dentro de estos 4 muros, sino también está allá afuera. Toda tu vida sirve a Dios. Dios usa toda tu vida para servirle a Él, si tú quieres que Él te deje, o más bien si tú quieres que Él te use de esa manera. Entonces, punto 4, para no ser engañado, servir a Dios, porque te mantiene ocupado, útil, parte de algo y en agradecimiento constante. 5, ok, yo sé que todas estas hay mucho que decir, prácticamente vamos a escribir un libro acerca de cada punto, pero no podemos hacerlo el día de hoy. 5, quinto punto para no ser engañado y no morir en el intento: seguir a Dios. Dice, a Él serviréis y solo a Él seguiréis. Ok, son 2 verbos diferentes. Seguir a Dios. Bueno, ahora vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22. Te lo sabes, lo has escuchado este versículo. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, tienes que poner en práctica tu vida cristiana. Tienes que poner en práctica tu devoción. Tienes que poner en práctica ese servicio, ese agradecimiento que tienes para con Dios. ¿Y cómo? O sea, ¿qué significa seguir a Jesús? Bueno, te voy a dar la respuesta. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Aquí está el camino para seguir a Dios. Si tú estás dispuesto a seguir este camino, échale ganas. Te felicito. ¿Cómo yo puedo seguir a Dios? ¿Por qué camino se fue? Es como cuando te paras así en una encrucijada. ¿Y para dónde se fue? Pues se fue para allá, ¿no? Endilgó para aquel lado, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esa palabra? Endilgar. Ya no se usa esa palabra, ¿no? Endilgó para allá, ¿no? Se fue para allá. Y entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Este es el camino que Dios te dice que tú y yo tenemos que caminar. Filipenses 2, 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Estás dispuesto a eso? No me contestes. ¿Estás dispuesto a eso? Estimar a cada uno como superiores a ti mismo. 4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Estás dispuesto a eso? Este es el camino. Paso 1, paso 2, paso 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estás dispuesto a seguir esos pasos en tu vida? Ese es el camino para seguir a Dios. ¿Estás dispuesto? Ya dijimos, escucha a Dios, obedece a Dios, teme a Dios, sirve a Dios, sigue a Dios. Es el punto número 5. Sigue a Dios. ¿Cómo, pastor? Aquí está Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. ¿Estás dispuesto a seguirlo? La verdad es que es difícil, ¿cierto? Es difícil negarme a mí mismo. O sea, ¿para qué nos hacemos? Es difícil negarme a mí mismo, es difícil estimar a otro por encima de mí, aunque lo haga mejor, aunque lo haga peor. Es difícil estimar a otro por encima de mí mismo, es difícil negarme a mí mismo. Este viejo hombre, como te dije, lo trato de ahorcar todos los días, pero no se deja. A veces es más fuerte que yo, es más fuerte que mi voluntad, es más fuerte y a veces me gana, como a ti también te gana muchas veces. Pero estamos en un camino que no podemos volver atrás. ¿Realmente tú quieres volver atrás? Realmente, o sea, ¿alguna vez te has parado en el camino, simbólicamente hablando, y has volteado? ¿Realmente quieres regresar allá? Yo no. La verdad, yo no quiero regresar. Yo quiero seguir adelante. Sé que me va a costar trabajo y por eso dice, esfuérzate y sé valiente, Josué.
Por eso dice esfuérzate, no temas. Por eso dice esfuérzate, porque Dios sabía que todo lo que nos cuesta. O sea, ¿tú crees que a Jesús no le costó morir en la cruz por ti y por mí, malagradecidos pecadores? ¿Por qué crees que no le costó? Claro que le costó. Sin embargo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Pero tenemos que ir en pos de aquel que es mi único sustento. No hay ningún otro sustento en otra parte. Él es mi único sustento. Tengo que seguirlo a Él. Aquel que nunca me va a engañar. Aquel que no miente y se llama Jesús. Tengo que ir en pos de Él. Me cuesta trabajo, nada más dile: Señor, espérame tantito. Déjame agarrar aire. Oh, ya me cansé. Déjame agarrar aire. Estoy cansado, Señor. No quiero todavía. Pero sé que no te voy a dejar. Nada más aguántame. Aguántame tantito. Déjame agarrar aire. Y te sientas en una piedra, porque ya te dolieron los pies, porque ya te arden. Y te quedas 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Y dices: Señor, ok, tengo sed, dame de tu agua viva. Déjame seguir adelante. Es válido descansar. Nadie te dijo que tienes que terminar mañana. Es válido descansar, pero también es válido pararte después de que descansaste y decir: Señor, sale, vámonos. Tal vez voy a dar 2 o 3 pasos nada más, Señor, porque son bien cansados y está difícil, está de subida. Y es una piedrota la que tengo que cargar, Señor, pero lo voy a hacer, no puedo regresar allá. Teme a Dios, obedece a Dios, escucha a Dios, sirve a Dios, sigue a Dios. Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, el último versículo para estudiar hoy. Dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué es lo que tenían que hacer con el tal profeta o soñador de sueños que se le cumplía lo que decía? Lo tenían que matar. Hablamos de 5 pasos para no ser engañado y no morir en el intento, y yo te voy a dar uno más. Es más, mira, hasta para llevar. Ahí te va uno más de pilón. Tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, dice la palabra. La instrucción repetida de Dios de raer y destruir todo rastro de maldad es porque no se puede jugar con la mentira, hermano. No se puede jugar con la mentira, no se puede jugar con el pecado, no puedes jugar con la oscuridad, no puedes pretender jugar a la ouija sin saber que hay consecuencias. Muchachos, no anden jugando ese tipo de cosas. O sea, parece inofensivo, pero no es así. Muchos de nosotros adultos te podemos decir: no te metas en eso, nunca. Tal vez algunos de nosotros lo hicimos por presión, por amigos en la escuela y jiji, jajaja y todo lo demás, pero no te metas en eso. Cosas así, no puedes jugar con eso, no puedes jugar con la mentira, no puedes jugar con el pecado, no puedes jugar con la oscuridad. Las personas pensamos que podemos controlarlo. ¿Le has preguntado alguna vez a algún alcohólico ese rollo de su adicción o a algún adicto? ¿Y qué es lo que te dicen? Yo lo dejo cuando yo quiero. Pues ya déjalo, tienes 30 años y no lo puedes dejar. Es una mentira. ¿Cuál es el mayor poder de Satanás? La mentira y el engaño, y entonces lo tienen las personas engañadas. Entonces no puedes pensar, no podemos pensar que podemos controlar la mentira. En Israel, para el pueblo de Israel, en Israel no podía haber ninguna persona así, un falso profeta, un engañador, alguien que hacía las cosas así. No podía haber alguien así, porque por la influencia que iba a desarrollar alrededor de ellos, los iba a arrastrar a una rebeldía contra Dios. Iba a desarrollar una influencia negativa en el pueblo, y la maldad tenía que ser erradicada. Mi hermano, no puedes jugar con la mentira. No puedes jugar a la mentira. No puedes jugar con el mentiroso. No hay nada bueno en la mentira. Y entonces el punto 6 y último es: acostúmbrate a la verdad.
para que no seas engañado. Jóvenes, algún día un muchacho o una muchacha va a venir a tu vida y te va a decir que te ama. Y lo que yo te puedo recomendar el día de hoy, y a todos los demás, también a los papás, enséñale a tus hijos. Muchachos, tengan conocimiento de Dios y tengan conocimiento y conozcan lo que es el verdadero amor, para que cuando venga la Barbie o el Ken a tu vida, sepas identificar que es un engaño o no lo es. Sepas identificar que es una mentira o que es un amor falso. Papás, tenemos una responsabilidad muy grande para con nuestros hijos. Mostrarles a nuestros hijos cómo es un verdadero matrimonio, un verdadero amor mutuo. Tenemos una gran responsabilidad de mostrarles a nuestros hijos qué significa realmente el amor. ¿La hemos regado? Sí, lo sé que la hemos regado muchas veces. Pero tenemos ahora una responsabilidad diferente, porque ahora en Cristo las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces tú y yo tenemos que entender eso. No puedes jugar a la mentira, no puedes jugar con el mentiroso. Algún día alguien que va a querer engañarte. Tenemos que acostumbrarnos a la verdad, para entonces poder discernir y ver la mentira a 1 kilómetro de distancia de nosotros. En Proverbios capítulo 6, versículo 27 y 28, no lo busques, dice: ¿acaso el hombre podrá tomar fuego en su seno, así abrazarlo sin quemarse? No se puede. No puedes jugar a la mentira, no puedes abrazar el pecado, no puedes apapachar el pecado, la mentira en tu vida. Tienes que cortar. Deja todo lo que tenga que ver con mentiras. Deja todo lo que tenga que ver con engaño. Relaciones engañosas, relaciones mentirosas, personas mentirosas, negocios mentirosos, negocios engañosos. No puedes jugar con la mentira. Y si tú eres mentiroso o tú estás viviendo en una mentira que hasta tú mismo te la crees, deja de estarlo haciendo, porque tal profeta o soñador de sueños había de ser muerto. ¿Sabes qué es lo único que te espera en la mentira? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el punto 6 es: acostúmbrate a la verdad. Entre más verdad sepas, menos podrás ser engañado. No juegues con la mentira, destruye la mentira, apártate de la mentira, mata la mentira. Son los 6 puntos del día de hoy para que no seas engañado. Y si tú los haces, digo, a final de cuentas el diablo es diablo y sabe engañarnos y sabe llegarnos, pero eso te va a ayudar mucho. Con este pasaje termino. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Efesios 1, 13. Efesios 1, 13. ¿Lo tienes? Dice: en él, o sea en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué hemos escuchado de Dios, de Jesús? La verdad. Yo fui quien fui, y Jesús me redimió, me perdonó, y esa verdad me mantiene hoy en pie. Necesitamos practicar nuestra fe, necesitamos practicar nuestra devoción, necesitamos hacerlo y hacerlo ya. Vamos a orar, ponte en pie. Señor, aquí estamos otra vez, Señor, y pues gracias por tu palabra, Señor, y gracias por el gran amor que tú nos has guardado. Déjanos escucharte a ti, Jesús. Déjanos escuchar tu dulce voz, porque es lo único que necesitamos para dirección, para vida, para el sustento, para perseverar y para preservar en nuestras vidas delante de ti, Jesús. Ayúdanos a crecer cada día. Gracias, Señor. Quiero escuchar
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Muy rápido, pon tu mano en el hombro de alguien. Pon tu mano en el hombro de alguien, quien quiera que sea. Acabamos de decir algo que nos es difícil morir a nosotros mismos, que nos es difícil obedecer y nos es difícil seguir el camino de Dios. Muy rápido, vamos a orar unos por otros. Ora por el que tienes ahí. Y pídele a Dios fuerza para que ese hermano tuyo pueda vencer su carne, pueda vencer y matar realmente a aquel que le está haciendo daño, que es el mismo. Así bien rápido, dile: Señor, dale fuerza. Señor, ayuda a mi hermano, Señor, porque sabemos, Señor, que le ha sido difícil morir a sí mismo, negarse a sí mismo. Ayúdalo a seguir en el camino que tiene que seguir para ti, en el propósito que tiene que seguir para ti. Señor, dale fortaleza. No es fácil, Señor, yo lo sé, no es fácil, pero Dios, solamente tú nos libras de este cuerpo de pecado y de muerte. Señor, te pido por la vida de mi hermano, de mi hermana. Señor, sé con él y fortalece, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por ser bueno y gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Padre esté siempre en tu corazón, que Jesús sea siempre tu fortaleza y el Espíritu Santo tu guía en cada momento. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por venir hasta acá. Nos vemos después.